Y hoy vamos a hablar de la historia de la moda masculina, si bien no hubo tantos cambios como con la moda femenina. Para empezar, arranquemos con Egipto. Egipto, les hablo 3000 años antes de Cristo. Los hombres usaban unas faldas cortas, muy cortas, de lino, solamente de lino, que es una planta que nace en el río Nilo. Los hombres usaban faldas cortas, como dije, pero la característica era que eran plisadas. Siempre en Egipto se usó todo plisado a mano, con vapor de agua, iban plisando en caliente e iban armando los plisados, todo a mano. Para los plisados de las faldas cortas de los hombres imitaban al sol, rayos del sol, porque los egipcios, digamos, adoraban al sol sobre todo. Los hombres se rapaban la cabeza por el calor y algunos se dejaban unas colitas de pelo, pero muy chiquititas, trenzadas atrás. Usaban sandalias de cuero o de hoja de palmera trenzada. Pero el accesorio más importante que usaban, en esto también las mujeres lo usaban, era un enorme collar que en realidad parecía una pechera. Era un collar circular que abarcaba casi todo el pecho, los hombros y la parte de atrás de la espalda. Pasamos a Grecia, abarca del año 1500 a.C. y más o menos cae en la misma época que Roma, en el 300 después de Cristo. Yo admiro profundamente a los griegos porque no era una sociedad pagana. Todo estaba dedicado a sus dioses. De hecho, tenían muchísimos dioses, cada uno con un nombre. Los griegos fundaron las Olimpiadas y premiaban a los, digamos, poetas, atletas. Era una sociedad muy culta, terriblemente culta. Usaban unas túnicas, nada que ver con los egipcios, digamos. Eran en realidad rectángulos grandes en lana finita, no ya lino, lana muy finita, abrochada en un solo hombro, con algo llamado clavus. Por ende, eso era lo que usaban los griegos. Túnicas muy simples, pero lo que sí usaban, que esto es importante que les quede porque después lo toman los hippies a fines de los 60, eran unas vinchas que usaban los hombres para sujetarse el cabello que iba atravesando toda la frente e iba agarrada atrás. Esto es típico griego. Esto lo usaban todos los hombres. Roma, digamos, abarca también más o menos desde el 1500 a.C. hasta el 300, o sea, es más o menos la misma época que Grecia. Roma era una sociedad, digamos, pagana. El Imperio Romano abarcó casi todo, digamos, Europa y parte de Asia y de Oriente. Imagínense que todos usaban lo mismo. Ahora, siendo italianos apasionados, tenían que complicar las cosas. Por ende, si las túnicas griegas eran muy simples, las túnicas romanas de los hombres no eran tan simples, porque usaban dos. Y se las llamó toga. Era una recta debajo, de mangas cortas, por debajo, llegando por debajo de las rodillas, y una superior arriba, envuelta.
¿saben qué? Había 120 formas distintas de enrollarse la túnica superior. Lo que caracterizaba las túnicas de los hombres y no de las mujeres era que los hombres usaban unas guardas de color magenta. A ese color lo sacaban de un molusco y en los ruedos de las túnicas. Los romanos usaban más corto el pelo que los griegos. De hecho, el corte de los romanos se lo llamaba Tito. Tito. ¿Por qué Tito? Porque hubo un emperador que impone ese corte. ¿Y cómo era el corte? Era el pelo muy corto y con rulitos pegados. Los soldados romanos incorporan la capa abrochada en los hombros, siempre era color roja, y los borcegos. Los bárbaros eran los pueblos del norte de Europa, muy al norte de Europa. A ver, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, norte de Francia, norte de Alemania, Holanda, todas zonas muy frías. Pero en realidad vamos a hablar de la ropa que usaban los bárbaros a partir de que dejan de ser esclavos de los romanos. Porque, ¿qué pasaba? Eran muy brutos, según los romanos. Roma cae cuando los bárbaros en el 300 después de Cristo los invaden. Entonces vamos a hablar de los bárbaros que van del 300 después de Cristo al año 1000. Los pueblos bárbaros introducen el pantalón, introducen chalecos de piel o de cuero, las botas cortas, botas de cuero crudo, las mangas largas. Hasta ese momento nadie, Egipto, Grecia, Roma, nadie usaba manga larga. Como podían confundirse entre ellos, ¿qué empezaron a hacer? Se empezaron a pintar la cara para identificarse con el enemigo. Y de ahí surge, que lo inventan también los escoceses, las polleras kilt, las polleras escocesas, las faldas escocesas. Por ende, al inventar las faldas escocesas, que las inventan los soldados, inventan el diseño escocés.